dentro de 5 años el poder adquisitivo de esos 50,000 pesos sea como 30,000, más o menos, o puedes invertirlo. Para todo eso tienes que estar dentro de la banca regularizada. Entonces, una de las cosas por las cuales quiero hablar de banco en este tema de inclusión y de discriminación es el fuerte problema que tenemos nosotros en México de no estar en la economía formal y las diferentes ventajas que hay para la gente que está en la economía formal, pero la gente que no. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos que yo de seguro médico o un riesgo porque hubo un temblor y se cayó mi casa, yo sé que yo tengo acceso al sistema de los seguros, porque yo tengo acceso a ir a contratar un seguro al año para cubrir mi casa que cuesta 15,000 pesos, pero como estoy dentro de la banca regular me aceptan a pagar a meses. Entonces yo sé que yo puedo pagar 1,200 pesos cada mes. Por ejemplo, vamos a ver ahora a mi papá. Lo de la panadería lo digo porque mi papá tiene una panadería. Mi papá no tiene una tarjeta de crédito, no tiene una tarjeta de nómina. Si él quisiera asegurar la panadería, le pedirían que pagara el seguro de la panadería completo al inicio y tendría que desembolsar 30,000 pesos, que es una diferencia muy fuerte con respecto a mí, que yo tengo que desembolsar 1,200 pesos cada mes para tener acceso a ello. Entonces, la gente que no está en el mercado regular bancario no tiene acceso a poder hacer los pagos más fáciles, a poder invertir, a poder pedir dinero prestado. Y eso eventualmente crea desigualdades que hacen que para mí sea más fácil poner una panadería que para mi papá. Si yo hoy quiero poner la misma panadería que quiere poner mi papá, él se va a tardar 5 años en conseguir todo el dinero sin que nadie le preste para comprar todos los equipos, para tener dinero para los sueldos y para poder estar seguro que los primeros 2 meses que no venda tanto, él puede salir a flote. Si yo hoy la quiero poner, seguramente puedo ir a un banco y decir, oye, ya tengo una cuenta contigo, ya tengo una tarjeta, ya me prestas 50,000 pesos en la tarjeta. Tengo además ahorrados ahí 5,000 pesos en el chequera de vista. Yo creo que le puedo decir al banco, necesito 250,000 pesos para un proyecto. Me va a mandar a una sucursal donde existe un producto que se llama Tu Crédito PYME, 15% de tasa de interés. Y voy a poder tener acceso a ello. Entonces, si yo tengo un proyecto, es mucho más probable que lo lleve a cabo. ¿Qué pasa con eso en una sociedad? ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso al crédito? La gente que no tiene acceso al crédito para poder emprender un proyecto necesita juntarlo. Si no tiene la capacidad para juntar ese dinero, nunca va a poder hacer un proyecto. Si yo voy y lo pido, yo puedo equivocarme una vez, equivocarme 2 veces, seguramente, pero eventualmente voy a salir. Uno de los proyectos que yo lleve a cabo, uno de los negocios va a crecer. Entonces, ¿qué pasa con la disparidad? La gente que no tiene acceso al crédito se queda en el mismo estrato en el que está. No tiene acceso a tener ingresos mayores porque es mucho más difícil que pueda invertir. Una vez que invierte es mucho más difícil que lo cubran porque no tiene un seguro. Una vez que está ya en su negocio es mucho más difícil que prospere porque a lo mejor no tiene seguridad social, no tiene acceso al médico. Si mi papá, que es el que corre su panadería, se enferma una semana, tiene que cerrar una semana. Y es probable que después tenga una deuda de un mes con algún agiotista, que hay uno que está por mi casa, que se dedica a prestarle a toda la gente que no le presta a los bancos a una tasa del 20%. Yo creo que todo el mundo aquí conoce a alguien que no es una entidad financiera, que es una persona física que se dedica a prestarle dinero a la gente que los bancos no les prestan. Y otra vez, ¿a mí qué tasa puedo conseguir en un crédito? 12%, 13%. Mi papá que va con esta persona, ¿qué tasa consigue en un crédito? Le dicen 3%, pero es mensual. O sea, 3% anualizado mensual es como un 42%. No, es un 36%. Él paga como el triple de intereses que yo. Entonces, si tiene una eventualidad, por alguna razón se enferma, le cuesta más porque no tiene seguro médico. Le cuesta más a su negocio. El interés que tiene que prestar para volver a salir es mucho más caro y es mucho más probable que quiebre su proyecto. Ahora, estos son solo 2 estratos. Soy yo y mi papá. Estrato gente que no tiene un acceso al crédito directo y yo que tengo un acceso al crédito directo. ¿Qué pasa con la gente de muy altos ingresos en México? ¿Qué pasa si yo soy rico? Y no rico slim. Rico tengo 5 zapaterías en el centro de Zapaterías La Ribera. Porque mi familia las ha tenido y tengo 5 zapaterías de esa. Tengo 20 personas a mi cargo. Seguramente tengo ahorros por 1 millón o 2 millones. Y yo que tengo 5 zapaterías,
quiero poner otras 5 zapaterías. Regresemos a mi papá. Si mi papá quisiera poner 5 zapaterías, no hay manera de que las ponga. Nunca va a llegar a tener un ingreso tan alto para poder tener 5. ¿Qué hace el que tiene 5 zapaterías ahora? Puede hipotecar una parte del negocio. Si las tiendas son de él y es dueño del piso físico en el que está, puede ir a una entidad bancaria, decir que quiere un crédito, no deshacerse de nada, no poner ni un solo peso, simplemente decir, te pongo en prenda una de mis zapaterías o 2 y préstame. ¿Cuánto le va a prestar? Pues lo que sea que valga el terreno. Una zapatería es bastante grande. A lo mejor les prestan 2 millones. Con 2 millones él puede armar otras 5 zapaterías en renta. Y al plazo de 5 años, esta persona que ya era rica y tenía 5, a lo mejor ya tiene 10. Y luego pasa de tener 25 empleados a tener 50. Y todo se reduce a que él tiene acceso al crédito. Y quien tiene acceso al crédito tiene acceso a apalancarse, a poder hacer negocios más grandes. Si tú no tienes acceso al crédito, tú solo puedes hacer negocios con el dinero que tienes. Si tienes acceso al crédito, puedes hacer negocios con el dinero que te prestan. Puedes tener acceso a una casa porque tienes acceso a la hipoteca. Si tienes un imprevisto, no tienes que ir corriendo a vender tu coche para poder pagarlo. A lo mejor solo tienes que sacar la tarjeta y son 50,000. Y al día siguiente puedes hablar al banco y decir, oye, quiero la promoción de mes sin intereses. ¿Cuánto cuesta? 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos por no tener que sacar mi dinero, no tener que vender mi carro, no tener que ir a pedirle al agiotista que me cobra 3% mensual. Míos. Yo creo que en eventualidades tengo acceso a crédito. Es mucho más fácil para poder generar proyectos, para poder invertir. Es mucho más fácil que me presten a mí. Entonces, no sé si tienen en la mente lo mismo que yo tengo, pero ahorita lo que yo estoy graficando es el que tiene un estrato de ingreso que no tiene un acceso al crédito, se queda aquí. Y el que está arriba, conforme tiene acceso a crédito más alto, lo único que hace es que sus ingresos empiezan a subir, a subir, a subir. Yo creo que todos estamos conscientes de la desigualdad que hay. México tiene un ingreso, no es un país desarrollado, y sin embargo el ingreso que genera México hoy per cápita es mucho más alto que lo que ha generado en cualquier época de su historia. Lo que hoy genera México por persona es mucho más alto de lo que generaba México en los 70s y es mucho más alto de lo que generaba en los 50s y es como 200 veces más alto de lo que generaba en la Revolución. Sin embargo, en la Revolución no había tanta gente pobre como la hay ahora. ¿Por qué hay esta desigualdad social? Porque no tenemos las mismas oportunidades. Y el acceso al crédito, el acceso a los bancos, el acceso al sistema financiero es algo que potencia las oportunidades. Entonces, esta es la introducción. Con ese lo puedo poner, ¿no? ¿Tú? Ok. Con esta introducción quiero saber, ¿qué es la desigualdad social? La desigualdad social es una desigualdad económica que se da porque no todos tenemos acceso al mismo juego, no todos tenemos acceso al mismo crédito. La desigualdad económica es un problema socioeconómico producto de una mala distribución de los ingresos. No todos tenemos las mismas oportunidades porque no todos tenemos el mismo ingreso. La desigualdad social es una expresión que refleja un trato discriminatorio que sufren las personas, pero que favorece a otras clases sociales. Por ejemplo, en México hay mucha gente hay muchas instituciones bancarias, pero no le prestan a todo el mundo. El porcentaje de las personas que están dentro de la banca formal debe ser menor al 30%. ¿Qué hacemos con el otro 70%? ¿Qué hacemos con el otro 70% que quiere un negocio? ¿Qué hacemos con el otro 70% que si no está en la formalidad, seguramente no acabó la universidad, seguramente no tiene ingresos familiares? ¿Qué hacemos con esas personas que quieren trabajar, pero no tienen las oportunidades de pedir un crédito y poder poner una empresa? Poder poner una empresa no pensando en un edificio muy grande, una empresa pensando en un negocio que pueden poner en la esquina, en una tintorería. O no solo de un oficio. ¿Qué hacemos si hay una persona que quiere dar consultorías de contabilidad? Si no tienen acceso al crédito, es muy poco probable que prosperen. Y la desigualdad social, conforme pase el tiempo, solo va a ir empeorando. ¿Qué genera la desigualdad social? Genera inseguridad, genera resentimiento, genera ruptura social. Yo no soy muy grande tampoco, no recuerdo cómo era México antes, pero desde que yo estoy en la prepa sé que hay
Hay una línea dentro de la sociedad de que habla de los ricos son malos y los pobres son buenos. Es como Pepe el Toro. Ser pobre es como si hubiera un valor en ello. Pero es que somos muchos. Hay una ruptura social. Y eso genera que entre nosotros peleemos. Hay una discusión. Todo el mundo lo ve en las elecciones. En las elecciones cada vez es más radical. Cada vez ser de izquierda o de derecha es mucho más radical. Y eso es una ruptura social. La desigualdad social genera, lo que les decía, además de las desigualdades que hay, desigualdad de género, desigualdad racial, desigualdad regional, de género, por ejemplo. ¿Qué pasa si además de todo lo que planteé, mi papá no es mi papá, es mi mamá? Y mi mamá acabó la primaria nada más. Yo creo que ni el agiotista que le presta 3 meses le presta a mi mamá. O sea, ni siquiera ese acceso al crédito tiene. ¿Qué pasa si además lo haces por regiones? Yo sé dónde hay una industria fuerte, en el norte. Entonces, si tú estás en el norte y vas a hacer una nueva industria, es mucho más fácil que prospere a que si estás en Chiapas. Porque en Chiapas no hay cómo hacer una nueva industria. Supongamos que ahora yo quiero invertir en una gasolinera. Si la pongo en Monterrey, hay gasoductos que vienen desde Texas directamente. Porque ha habido gente rica, entonces ha habido gente que le interesa invertir porque hay negocio ahí. Si yo quiero poner esa misma gasolinera en Tuxtla Gutiérrez, no hay ductos. Yo tengo que darla más cara o me va a tener costos de logística mayores porque yo la tengo que llevar a través de las pipas, que una cada 6 meses se estrellan y causan una desgracia. Entonces, la desigualdad que vemos en los estratos sociales también se da en las regiones dentro de los países. Para todos es muy claro que en el norte hay un foco de inversión, en la Ciudad de México hay un foco de crecimiento, en el Bajío últimamente ha habido uno, pero en el sureste mexicano no lo hay. Entonces, la falta de acceso a la industria de los bancos, al sistema bancario, es una fuente de desigualdad para todos. Entonces debemos de buscar que haya un estímulo para que nosotros podamos estar bancarizados y tener acceso a esas oportunidades. Vamos a la que sigue. Ejemplos de desigualdad social. Estos son el colmo y cada vez los vamos a ver más. Esas son 8 personas y esas 8 personas tienen más dinero que la mitad de toda la población del mundo. Somos como 7 billones de personas, somos 7,000 millones de personas. 3,500 millones de personas en conjunto, todo lo que ganan, tienen menos dinero de lo que tienen ellos hoy. Y de hecho esto está un poco desactualizado. El de Amazon, en cosa de 3 meses, pasó de 45 billones de dólares hasta a 103. ¿Qué es este? Es Jeff Bezos. ¿Cómo es posible que una persona genere 45,000 millones de dólares en 3 meses? Mi papá no puede, aunque haga mucho pan todos los días. De verdad. Vamos a la acción. Estos son ejemplos de noticia del Economista de desigualdad social. Estos son hechos. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Vamos a poner aquí, debemos ser 5... debemos ser como 70 personas. O sea, no llegamos ni a 100 personas. Supongamos que tú tienes más dinero que todos los demás. ¿Por qué? O sea, ¿qué hiciste tú bien para que tengas más dinero que todos los demás? O sea, y no te estoy criticando, no estoy tratando de ser otra vez los ricos son malos y los pobres son buenos. Pero ¿por qué vivimos en un mundo donde ella puede tener más dinero que todos los demás que estamos en esta sala? Y aparte, hace 10 años eran 3 personas. O sea, hace 10 años tenía que hacer sentir mal solo a ellos 3. Pero después, conforme pasa el tiempo, es más concentrado y solo son ellas 2. Y ahora solo ella es suficiente para tener más dinero que todas las demás personas que estamos en esta sala. Esto va a ir pasando conforme pasa el tiempo. Todo el mundo ve que hay muchos productos de lujo en el mundo. Hay muchas marcas de lujo. Hay bolsas que cuestan 100,000 pesos. Hay relojes de los diputados que cuestan 500,000 pesos. ¿Cómo es posible que haya una industria de objetos de lujo cuando el 60% de la población mexicana es pobre? Y están en México y sí hay dinero. O sea, sí venden. El que vende los relojes de a 500,000 seguramente vende como 10 de esos al mes. Porque sí hay gente que tiene esos ingresos. En México sí se genera un ingreso suficiente. Lo que no tenemos es una distribución correcta de esos ingresos. ¿Pasa? Vamos a ver otro hecho. 10 empresas en el mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. No sé si alguien puede decir el nombre de 180 países aquí.
De esos 180 países, hay 10 empresas que todo el mundo conoce, que seguro son Alphabet, que es Google, Apple, Facebook, debe ser Amazon. No, ya no son grandes. No, las grandes son... Ahora es grande una empresa de criptomonedas que es BitMEX. Tiene como 10 billion dólares en cosa de un año. 10 empresas que todo el mundo conoce, sus celulares, lo que operan en internet, venden más, facturan más ingresos que 180 países. Yo creo que hay 196 países en el mundo. Quitas a los primeros 16, que seguro todo el mundo los puede decir. Los otros 180 que no conocemos tienen menos dinero ellos que estas 10 empresas. 10,000 trabajadores de fábricas textiles en Bangladesh ganan lo mismo que un director de una de las empresas que están en el índice FTSE, se llama. El FTSE 100 son las 100 empresas con mayor capitalización de... no sé si es de Europa o de Estados Unidos. Lo que gana el director, lo ganan 10,000 empleados de Bangladesh. 100,000 millones de dólares pierden los países en desarrollo como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas a través de paraísos fiscales. Esta es otra cosa. Si yo soy mi pavo otra vez, sí puse mi panadería. Me tardé 5 años en conseguir el dinero y me tardé otros 3 años en que funcionara muy bien. Ya. Pasaron 8 años de mi vida, mi panadería ya funciona. Ya estoy ganando bien, ya se vende bien, la gente ya va con seguridad. Y llega Hacienda y me quita el 35% de los ingresos que tengo de ISR porque no me puedo ir a ningún lado. La clave es no pagar impuestos. No, la clave es distribuirlos. ¿Qué pasa si ahora yo no soy dueño de una panadería? Yo soy dueño de Bimbo. Y Bimbo no es así, nada más es un ejemplo de panadería. Yo soy dueño de Bimbo y entonces yo puedo, como tengo ingresos en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, yo puedo definir que mi matriz fiscal está en Honduras o que está en Puerto Rico, donde el ISR que se paga ya es 16%, porque Puerto Rico necesita que haya una inversión. Entonces está tratando de dar estímulos fiscales a que venga la gente a generar empleos. Entonces de repente Bimbo puede pagar la mitad de los impuestos proporcionales que pagaría mi papá. Y luego además Bimbo puede decir que está invirtiendo en esos países, entonces hace deducciones y termina pagando 1% de impuestos. Entonces el que es rico se apalanca y todavía es más rico. ¿Por qué? Porque tiene acceso a un sistema financiero en el cual puede hacer deducciones, en el cual puede tratar de moverse para tratar de tener estímulos fiscales. Mi papá no se va a mover de la esquina donde consiguió, donde ya tiene gente comprándole pan todos los días. En 1970, en el Reino Unido, 10% de los beneficios empresariales se distribuían entre los accionistas. En la actualidad, el 70% de los beneficios se distribuyen entre los accionistas, en promedio. Es decir, la gente que era obrera en el Reino Unido gana más que en los 70s, pero gana conforme fue subiendo el salario mínimo o la relación al salario mínimo. Que a lo mejor el acumulado de los 70s para acá gana 6 veces lo que ganaba antes. El director de esas empresas no gana 6 veces lo que ganaba antes. Según esto, ahora gana 42 veces lo que ganaba antes. Estos son ejemplos de desigualdad que hay dentro de la economía. Y la desigualdad es mucho más exponencial conforme hay o no acceso al sistema bancario. No. El Banco Mundial está buscando romper esta brecha porque no es buena para nadie. O sea, evidentemente no es buena para la gente pobre, pero tampoco es buena para la gente rica. ¿Por qué? Porque conforme haya más disparidad social, los ricos cada vez son un target más alto para la delincuencia. Si todos ganáramos lo mismo, es muy probable que no habría tantos problemas de delincuencia, porque no habría gente pobre que tuviera la decisión más fácil de ir a robar o de ir a secuestrar. Y no habría gente rica que tuviera miedo de que si lo secuestran le quitaran 50 millones de pesos, porque no habría gente con 50 millones de pesos. Entonces, la inclusión financiera es algo que busca el Banco Mundial, donde al darle inclusión a la gente y darle oportunidades de crédito, hay oportunidades de crecimiento para todos. Todo mundo debería de tener debería tener acceso al crédito para poder emprender el negocio que quiere emprender. Y no solo es el negocio. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar? Yo sé que yo quiero estudiar en una universidad. Hoy no gano nada, hoy porque no he estudiado, solo podría ganar el salario mínimo.
pero si estudio en una ingeniería en una universidad de paga, cuando salga seguramente voy a ganar 8,000 pesos. 8,000 pesos ya es suficiente para estar en el tercer decil más rico de México. Entonces, si no tengo acceso a un crédito educativo, no voy a estudiar porque no me quedé en la universidad, porque no hay lugar suficiente para todos en la universidad pública. Pero si tengo acceso al crédito educativo, pasan 4 años, estudio y de repente ya tengo un título, ya tengo conocimientos, ya puedo generar en la economía y pagar el crédito educativo, la verdad es mucho más sencillo. Si yo tengo un ingreso saliendo de la universidad de 8,000 pesos, seguramente lo que pedí prestado para un crédito educativo ya me alcanza para pagarlo. Y mi situación ya cambió. Yo ya soy una persona que está dentro bancarizada, ya soy una persona que tiene un ingreso, ya soy una persona que tiene un título. Y voy a tener muchas más oportunidades solo porque hubo alguien que me prestó para estudiar. La inclusión financiera se refiere al acceso a una variedad de productos y servicios financieros útiles y asequibles para que satisfacen las necesidades. Pagos, transferencias, ahorros, seguros, inversiones, crédito. Sobre todo crédito. Son usados principalmente para iniciar o ampliar negocios, para invertir en educación, invertir en salud, para manejar riesgos a través de los seguros, para soportar crisis financieras. En general, la inclusión financiera me permite tener un acceso a una mejor calidad de vida. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Vamos a dejarlo. ¿Qué harían ustedes? Según todo lo que yo he dicho ahorita, estamos mal y vamos a estar peor. ¿Qué deberíamos de hacer? Los de finanzas. Sí. Yo creo que desde la parte... Bueno, yo creo que independientemente, por ejemplo, del acceso que tú puedas tener a un crédito bancario en general, eso no te puede asegurar lo que es la parte de tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, pongamos los números de las pymes que se crean anualmente en México y cuántas son las que terminan sobreviviendo. Por ejemplo, sabemos que más del 90% de ellas en el primer año desaparecen. A los 3 años, solamente un 3-4% son los que terminan sobreviviendo. Como un 15%. Y eso es, en datos, pues yo creo que también disfrazados, porque no se están considerando muchos factores externos, corrupción, las tasas muy altas de interés, de los créditos y demás. Igual, hay mucha información que te comenta. Sabes que los egresados de las universidades, el economista apenas lo sacó, dice, los egresados de cualquier universidad vienen ganando 12,000 pesos mensuales. Entonces realmente llegas y dices, ok, ¿qué gente, qué egresados, independientemente de que ya entran al mercado laboral, formalmente gana ese dinero? Entonces, sí, se pueden hacer bastante cosas, pero yo creo que la parte de la inclusión a la banca no te está asegurando o no asegura una calidad de vida realmente a la persona como tal. Pero simplemente lo que tú estabas comentando, la distribución de la riqueza realmente no es pareja. Tenemos muchos factores como la parte política y la corrupción que realmente, por más que tú quieras hacerlo, posiblemente tenemos gente en el estado del sur que ni siquiera, por ejemplo, habla muy bien el español. Entonces, más que la inclusión a la banca, yo creo que sería la parte de inculcar la educación. El ahorro es una de ellas. Entonces, no puedes tener la parte de... Tú puedes crear también un negocio igual, es un poco lento y demás, pero tendríamos que tener todas las mismas oportunidades. Y yo creo que la parte de esas oportunidades te da la educación en general. Yo estoy de acuerdo en que la educación te da las oportunidades. Sí estoy de acuerdo que uno de los problemas grandes en México de la distribución es la corrupción y es el gobierno. Pero el objetivo de la inclusión financiera no es la razón principal por la cual vamos a poder lograr tener una mejor distribución del ingreso, pero es un camino a través del cual vamos a tener una distribución del ingreso. Por ejemplo, las pymes, más o menos el 15% son las que sobreviven después del tercer año. ¿Cuántas pymes hay en México al año? No tengo idea, pero voy a decir un número. 200,000 pymes. 200,000 empresas en México. ¿Qué pasa si hubiera mayor crédito y no fueran 200,000 y fueran 1,000,000 de pymes? A lo mejor sigue siendo el 15% de esos, pero pasas de ser 30,000 empresas generadas al año a ser 150,000 empresas generadas al año.
¿En qué se traduce eso? Pasas de tener 30,000 empleados a tener 150,000 empleados. Pasas de tener 30,000 familias que tienen un ingreso a 120,000 familias más que pueden tener un ingreso que implica multiplicación por 2, porque a lo mejor cada familia tiene 2 hijos. Hay muchos retos en México. La inclusión financiera no nos va a salvar a todos. O sea, es cierto que hay muchas cosas que trabajar, pero sí es cierto que el tener acceso a las oportunidades, a poder poner en firme las ideas que tienes, sí es más que no tenerlo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, creo que para poder distribuir la riqueza también se requiere un marco tributario diferente en México. ¿A qué voy con esto? Tengo entendido que en el año 2016 más o menos el padrón de de la gente que paga impuestos en México llegaba más o menos a 51 millones, más o menos. Pero la verdad es que la carga fiscal recae sobre la clase media, completamente. Una clase media que está pujando por no bajar de clase, por quedarse en donde está, por mantenerse. Entonces, yo creo que desde el punto de vista legislativo tendría que haber una nueva visión tributaria en el país, porque si no estamos manejando una distribución entre todos, es también porque no todos dan. Entonces, yo creo que todos vivimos en un país llamado México, un barco, y no se vale que unos pocos lo mantengan a flote. Entonces, ¿cómo poder hacer que México pueda producir y crezca? Pues hay que fortalecer a la clase media, como Estados Unidos lo ha hecho por muchos años. ¿Por qué tiene Estados Unidos unas finanzas fuertes? Porque tiene una clase media que puede pagar impuestos, que puede sostener, que puede seguir y que puede aspirar. Pero hoy difícilmente vemos en México gente que puede aspirar a un crédito en un banco y además pagarlo. Porque tengo entendido que aquellos emprendedores se ven muy desmoralizados porque no pueden pagar el crédito que les ha permitido Banorte, que les ha permitido cualquier institución bancaria. Pues porque los primeros 3 años del emprendedor Es cuando menos ingresos hay. no tiene la forma de pagarlos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si me estás quitando 35%, si además tengo que pagarte impuestos por cada cosa que compre, ¿qué hacemos? Hace muchos años, tengo entendido unos 12 años, en el gobierno de en el gobierno de Fox, del expresidente Fox, se presentó una iniciativa de ley que pretendía disminuir los impuestos, pero generalizarlos. Quitar los impuestos especiales y poder fortalecer así el sistema tributario para que pudiera haber un mayor ingreso en las arcas del gobierno. Jamás pasó, jamás se cambió el sistema tributario, pero de fondo yo creo que tendría que pasar. Ok, vamos a separarlo porque son como muchos temas, entonces vamos a tratar de recapitular antes de vayas. ¿Cómo distribuimos mejor el cobro de los ingresos, de los impuestos? ¿Qué hace el gobierno para distribuir con esos impuestos y tratar de generar piso parejo para todos? Los créditos no pagables, la desmoralización por el nivel de tasas que te necesitas en un crédito y el aumento de la clase media. Entonces, no tengo yo la solución, evidentemente, para todos ellos, pero vamos a empezar nada más a ver la complejidad del problema. Supongamos que hoy decimos, yo soy godín clase media, a mí me quitan el 30 y tantos % de mis ingresos. O sea, en diciembre me dijeron, este es tu aguinaldo, y de lo que me dice el recibo nominal, lo que cae, 35, un tercio, directamente se va. Yo quisiera que fuera mucho menos eso. Supongamos que ahora hacemos generalizado y ponemos 20% a todos. Vamos a poner ese 20% cómo nos afecta a todos.
La gente que está fuera de la formalidad y que tiene ingresos, bueno, no todos tienen ingresos menores, pero la gente que está fuera de la formalidad y tiene ingresos menores, aumentarle el ISR a 20% hace que ya no le alcance para la canasta básica. Es complicado hacer que alguien que tiene ingresos bajos pague un 20% de ISR, porque, por ejemplo, si yo pago el ISR al 20%, bajo de 35 al 20%, lo único que va a pasar es que yo seguramente voy a salir a cenar más con mi esposa y con mi hija, me voy a comprar otros zapatos y en lugar de traer un Golf, voy a traer un Jetta, porque voy a sentir que tengo más dinero, pero voy a generar necesidades básicas abajo. ¿Qué pasa de la misma persona de ingresos bajos que le aumentan el ISR de 0, que no contribuía, a 20? Seguramente esa persona no va a tener acceso a comida todos los días y entonces no va a tener acceso a salud y no es el mismo efecto para la gente que tiene menos ingresos pagar el 20% que para la gente que tiene más pagar el 20%. No digo que no lo paguen, es complicado encontrar el equilibrio, es muy complicado encontrar el equilibrio. Tienes que poder subirlo, tienes que poder hacer que la gente nadie está contento con los impuestos, pero que la gente sienta que es justo. Y luego el tercer escenario, que otra vez vuelvo a esta teoría de Pepe el Toro, imaginemos que a los ricos y a las empresas les hacemos que paguen el ISR del 20% completo. Se van. Yo no me puedo ir, yo estoy en la clase media. La gente de ingresos bajos va a tener problemas para acceder a la alimentación básica y las empresas, si van a pagar el 20% del ISR, se van a dar cuenta que no conviene, entonces se van a ir, van a cerrar la fábrica y entonces de los de ingresos básicos que tenían ahí va a haber 500 empleados menos. No voy a lograr que se vayan. A la gente de ingresos altos es complicado cobrarles mucho más ISR, dado que vivimos en un mundo globalizado donde se pueden mover. Algo de lo que dice la gente que apoya a Trump en Estados Unidos es que muchas de las empresas de allá están en México, porque es mucho más barato venir a México. Entonces, si los gringos le quisieran cobrar a todas las empresas maquiladoras, además subirles el ISR, que en promedio han de pagar un 8, subirlo a 15, no va a haber empleos allá, no se los vas a cobrar porque no van a estar ahí. Y subirlo a la clase que tiene los ingresos más bajos es más complicado porque tienes que primero solventar el problema de la pobreza. Entonces, lo ponemos en la lista. Vamos a cobrarles más impuestos a la gente que está abajo, pero no tienen dinero. Entonces hay que hacer que tengan ingresos. Para hacer que tengan ingresos, necesito que haya más empleos. Entonces tengo que traer inversiones. Para traer inversiones necesito convencerlos. ¿A quién convenzo? A los que son ricos y tienen posibilidades de estar en cualquier lado. Entonces les tengo que dar un estímulo. Entonces les digo que si vienen no les voy a cobrar ISR los primeros 3 años. Si no les cobro ISR los primeros 3 años, llega un esquema en el cual los de la clase media pagan el 35%, los de ingresos bajos pagan el 2%, los de ingresos altos están evadiendo o tratando de pagar la mínima cantidad de impuestos posibles. Y llego aquí otra vez a preguntar, ¿por qué no pagamos todos el mismo ISR? O sea, es complicada la parte de la retribución. Yo creo que una solución de ese tema es un gobierno mucho más eficaz en el gasto de los ingresos que tiene el gobierno. Hoy los ingresos que tiene México por impuestos deberían de ser suficientes, la tributación debería ser suficiente para que más personas tengan piso parejo, para que haya más escuelas públicas. El objetivo de todo esto es tratar de que todos sepamos que estamos todos contribuyendo. Yo estoy, y tú estás en la misma, y la mayoría de nosotros vamos a estar en la misma. Nosotros somos los que más impuestos vamos a pagar. Y seguramente va a ser así hasta que nos jubilemos. Hasta que nos vayamos, seguramente. Pero tenemos que abogar nosotros porque la distribución de los ingresos del gobierno, lo que hace para la inversión, sean inversiones en tratar de que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Cómo distribuimos mejor el ISR? No lo sé. Había una propuesta de bajar los impuestos, bajar el ISR y hacer que todos pagáramos de IVA el 20%. Pero resulta que eso a la clase media le afectaba poco, a la clase baja, que es quien compra la comida todos los días, le afectaba mucho en su ingreso, y a los ricos les afectaba nada porque pues, ellos no comen 100 veces más que los pobres, comen el doble o el triple, nada más. Entonces, el IVA era mucho más justo en términos de que todos lo íbamos a pagar, pero iba a ser a los pobres más pobres todavía. No tengo una solución, pero vamos a tratar de ir al segundo punto, es las tasas.
¿Qué pasa si yo soy una pyme y estoy desmoralizado, decías, porque no puedo pagar el crédito? Yo como gobierno tengo que hacer dos cosas. Uno, buscar medidas para que la gente, las instituciones bancarias den tasas más baratas y buscar que haya una banca de desarrollo más fuerte en México que dé créditos a más personas. No saben, pero hay muchísimos bancos en México que son banca de desarrollo. Seguro todos los han escuchado. Es Bancomex, Banobras, Nafinsa, no sé. Hay muchas instituciones, cada una. Debe haber un banco agropecuaria del Bajío, una cosa así. Hay instituciones del gobierno que se dedican a prestarle a gente a, no fondo perdido, pero tratando de impulsar el crecimiento. Lo que puede hacer el gobierno, y de hecho está en la reforma financiera del 2016, es tratar de que la banca de desarrollo dé más créditos. Por ejemplo, Bancomex. Alguna vez vimos comerciales de Bancomex, que era un banquero con un sombrero diciendo que iba a importar a China y a Europa. Bancomex debería de tener como objetivo que si tú quieres exportar desde México, sea muy fácil. Hoy en China hay una página que todo el mundo puede ver que se llama madeinchina.com. Si tú eres chino y tienes una empresa y te dedicas a hacer carcasas de celulares de plásticos de colores fosforescentes, puedes abrir una cuenta ahí, subir fotos de tu producto y el Bancomex de China hace todos los trámites legales para que en todos los países te puedan comprar directamente como si fuera Amazon. O sea, yo puedo ir a madeinchina.com, pedir una tonelada de carcasas de celular, que me llegue una confirmación y me dicen que llega en 3 meses porque viene en barco. Y entonces la persona de China que se dedicaba a invertir ahora no solo está vendiendo a los chinos, que por sí ya es un mercado enorme. Ahora le está vendiendo a México carcasas que me puede vender seguramente en 5 pesos porque es muy barato producirlas. Y aquí yo las vendo en las islas de los centros comerciales en 500. Porque es muy fácil tener una carcasa de tu iPhone. Y cuesta 500 pesos. Producirla en China cuesta 5 pesos. Bancomex en México debería buscar la inclusión financiera a través de empujar el crecimiento de los sectores que pueden exportar. Por ejemplo, México exporta el 80% de lo que hace a Estados Unidos. Tiene convenios ¿cómo se llama? No sé, un convenio donde está el Atlántico, que está México, Perú y Chile. La Alianza del Pacífico. Y representa, yo creo que menos del 1% de lo que exportamos. Yo estoy seguro que en Chile también les gusta el aguacate. Seguramente les gusta el aguacate. En Europa seguramente les encanta el aguacate. Bancomex debería de estar dentro de un sector tratando de empujar a que más pequeños negocios o medianos negocios puedan exportar. ¿Qué necesitas para exportar? Seguramente necesito personal nuevo que sepa de aduanas. Necesito una empresa empacadora. Necesito a lo mejor un ingeniero de la industria química, de la industria alimentaria, que me diga en qué momento del periodo del cultivo del aguacate lo tengo que levantar para que alcance a llegar 2 meses y medio después a Chile. Y necesito crédito. ¿Cómo exportan las empresas? Generalmente para que una empresa exporte a otro país, primero necesita mandar su producto. Necesita que llegue allá. Necesita que lo desembarquen, que la otra parte, que la contraparte que le está comprando en Chile, por ejemplo, lo venda y le pague. Para que se cumpla todo ese ciclo, seguramente para que yo le venda a alguien en Chile, tengo que pasar como 90 días para que me pague. Si yo estoy al día en mi empresa y le vendo los aguacates, tengo que esperar 3 meses para que me paguen. Si no tengo acceso a una línea de crédito de un banco para pagarle a mis empleados esos 3 meses, no voy a poder. Me estoy extendiendo un poco, entonces vamos a la última. O sea, el objetivo es, sí el crédito sí es algo que impulsa a los negocios en exportaciones, en creación de pymes, en creación de empleos, en acceso a seguros. ¿Cuál era la última pregunta? ISR, créditos muy altos. Bueno, y una de las cosas que sí está haciendo el gobierno, y aunque no me gusta el gobierno, no soy partidario de los que están ahora, sí lo hicieron bien, es la reforma financiera, donde están buscando que la banca en general dé tasas más bajas y a más personas, para que más personas tengan acceso a la bancarización. Vamos a agarrar.
Reforma financiera, tengo que ver. En resumen, que le presten a más gente, más barato. Más instituciones bancarias. Y con reglas más claras para que te puedas quejar de los bancos. Eso va a hacer que más personas tengan acceso. Vamos a la que sigue. La que sigue. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé si han oído hablar de fintech. ¿Alguien ha oído hablar del crowdfunding? De inversiones en internet. De Bitcoin. Bitcoin es parte de este mundo fintech. ¿Cómo funcionaban los bancos antes? Yo hablé de los bancos deben de dar más crédito. Yo soy el banco, tú eres el pueblo mexicano, tú eres el pueblo mexicano. Tú tienes depósitos en mi banco. Te voy a pagar el 3% por ellos. Es poco, es nada. Tú necesitas un crédito, te voy a cobrar el 20%. Yo soy el intermediario bancario y entre el 3% y el 20% ese es mi negocio de ser el banco. Yo le pago poco a la gente que tiene sus depósitos y trato de prestarlo a las más personas que pueda y el diferencial de tasas es lo que me voy a quedar yo como institución bancaria. ¿Qué hay ahora en el crowdfunding, por ejemplo? Yo soy una persona que sabe programar HTML, abro una página que se llama crowdfundingangelira.com y le doy acceso a que la gente invierta y que no gane el 3%, invierta al 10%, lo cual al lado ahorrador les da una tasa mayor. Y le doy acceso a la gente que quiere pedir prestado y va al banco y le prestan al 20%. Mi papá va y busca para la panadería y le prestan al 20%. Mi papá puede escribir en esta página, crowdfunding.com, decir, voy a hacer una panadería, estoy ubicado en la delegación Cuauhtémoc, en la Roma, espero tener los ingresos de este año de tanto y quisiera que me prestaran 250,000 pesos a una tasa del 13%. Ya no necesito tener un banco, no necesito tener un edificio con un logo enorme hasta arriba que diga Banco de México. No necesito tener a 5,000 personas trabajando dentro del banco y teniendo costos grandes, porque un banco es una empresa bastante grande, para poder darle crédito a la gente. Ahora solo necesito una página de internet, saber de criptografía, saber de HTML y crear un proyecto en el cual dejo que la gente con su tarjeta de crédito invierta dinero y le pague un 10% y dejo que gente pueda inscribir un proyecto y entre ellos dos se prestan dinero al 13%, por ejemplo. Se redujo el spread. Ya no te pago, yo banco ya no te pago solo el 3 y a ti te cobro el 20. Ahora yo solo pongo la plataforma y permito que gente que quiere invertir obtenga una tasa de inversión más alta y gente que quiere pedir dinero obtenga un financiamiento a un costo más barato. En 2017, tan pronto apenas el año pasado, se aprobó la ley FinTech en México, que regula si quieres hacer una casa de bolsa en Internet, si quieres hacer una nueva empresa de financiamiento en Internet porque tú quieres prestar, si quieres hacer crowdfunding porque tú no quieres prestar, pero tú quieres hacer la página de Internet para que sea la plataforma que todo el mundo se preste ahí. Si tú quieres hacer acceso a Bitcoin, que está muy de moda, no necesitas ni siquiera una sucursal bancaria donde hay una persona tras una ventanilla diciéndote deposite usted mis 10,000 pesos y le voy a dar sus bitcoins. Solo necesitas una página de internet y que la persona tenga tarjeta de crédito. Fintech yo creo que es una industria que le llaman, está de moda la palabra, es disruptiva con respecto al sistema financiero. Hace que la gente que quiere invertir pueda invertir a tasas más altas y hace que la gente que quiere pedir prestado pueda pedir dinero prestado a tasas más bajas. Y no solo son los spreads más altos, no solo es mejor, además es más gente. ¿Qué hacemos si en México solo el 30% de las personas están bancarizadas? Si yo soy el banco, ni siquiera conozco a la gente para ir a prestarles. O sea, hay 70% de los mexicanos que los bancos no los ven. No existen, no saben cómo se llaman, no saben en qué trabajan, no saben en dónde viven, no les pueden prestar. Con la inclusión, con esto solo necesitan una página de internet y eventualmente yo creo que la bancarización en México a través de las empresas fintech podría elevarse al doble en unos 10 años. Entonces, si más gente tiene acceso a oportunidades, yo creo que eso ayuda a una equidad social mayor, más gente con el piso parejo, y eso al final es lo que buscamos, que haya más inclusión, que todos tengamos mayores oportunidades y que haya menos diferencias entre todos nosotros. Y en la parte financiera yo creo que el
el acceso a la banca es algo que ayuda a que haya una sociedad mejor. Y, a ver, vamos a otro. Yo creo que ya. Es un poquito una gráfica de cómo estaba la industria fintech, a qué se dedicaban. El 27% son a que hagas pagos, por ejemplo, Apple Pay o Samsung Pay, o que puedas pagar a través de puntos en Amazon, PayPal. Son empresas fintech. El 33% es plataformas de financiamiento alternativo. El crowdfunding es el ejemplo del financiamiento alternativo. El 12% es gestión de finanzas personales. Hay aplicaciones como Mind en el celular donde directamente les das la tarjeta y ellos bajan todo y te hacen una gráfica de tus gastos. Eso te ayuda a tener gastos mejores. Eso es fintech. 11% son gestión de finanzas empresariales. Si yo soy una empresa mediana y quiero tener contabilidad, ya necesito contratar a 3 contadores. Espero que no haya muchos contadores aquí porque está complicado. Ahora solo necesito una aplicación donde yo cargo mis datos y la aplicación hace mi contabilidad. Es mucho más barato. Eso es fintech. Seguros, 4%. Y el otro 10% que falta son otro tipo de empresas de instituciones financieras en la banca. ¿Vamos? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Ahora vamos a dar 10 minutos para poder hacer. Atrás querían hacer un momento, no sé si todavía. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Me gustaría saber si tienes algún ejemplo de algún país donde esté 80% bancarizado y que sea de una economía estable. Como tal no tengo ejemplo del país por bancarización de personas, pero sí tengo ejemplo de el país visto como una persona. Ponle a la siguiente nada más. Ese es el anexo. Esta es la cantidad de crédito que tienen los países. No se alcanza a ver, pero les voy a decir, o sea, las líneas verdes sí se ven. Tras más grande, más crédito hay. ¿Quién creen que es el primer lugar? Estados Unidos. Se los voy a leer en orden, seguramente los conocen. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Japón, Irlanda, Italia, España, Australia, Suiza, China, Canadá, Bélgica, Suecia, Austria, Noruega. Hasta aquí, yo creo que todos esos países en el subconsciente colectivo son países que tienen una calidad de vida mucho mayor que la que tenemos en México. O sea, hay mucha menos inseguridad en Noruega, hay muchas más oportunidades de trabajo en España, hay muchos mejores ingresos en Alemania y en Francia. ¿Por qué los países ricos tienen más deuda? La deuda te sirve como apalancamiento para poder generar infraestructura. Por ejemplo, si México quiere conectar a todas sus ciudades por carreteras, hay de dos sopas. O agarra los impuestos que tiene de todos nosotros y todos los años se dedica a construir un pedacito de carretera, o le pide dinero al mundo y en un sexenio construye 20 carreteras, las cuales va a ir pagando conforme pasan los siguientes 40 años, porque eso es lo que cuesta poder pagar, refinanciar una deuda para 20 carreteras. Pero en el momento en que México tiene acceso al crédito, México, la entidad, como si fuera un individuo, México como país, tiene acceso al crédito mundial, a que los otros países le presten, en ese momento puede detonar infraestructura. Y una vez que hay 20 carreteras, lo que va a pasar es que va a haber 50,000 empresas nuevas que se van a dedicar de transportistas o gente en Monterrey que le va a poder vender a gente en el Bajío, porque hay una carretera directa que solo hace 3 horas y entonces sí les puede vender. O va a haber destinos turísticos porque tú para ir a Acapulco ya solo haces 3 horas. Entonces sí puedes ir los fines de semana. A diferencia que antes, antes de la carretera del Sol, para ir a Acapulco hacías 8 horas. Entonces, ¿cuándo ibas a un sitio turístico como Acapulco? Cuando había puentes.
Entonces se detona la economía del sitio turístico. El acceso al crédito, y este es un ejemplo, los nombres son yo estoy seguro que todo el mundo tiene una idea de esos países. Los países que mejores oportunidades tienen para acceso al crédito son quienes mejores infraestructura tienen y son quienes tienen mejor calidad de vida. La que sigue es lo mismo, pero es un mapa. Es a color general los países que deben más. Estados Unidos es el que debe más en todo el mundo. El 50% de toda la deuda del mundo la tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos no está preocupado por deberle el 50% al mundo, porque ese dinero ya lo invirtió. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro? Sí. Entonces, que en tus gráficas estaba yo viendo que, por ejemplo, China tiene muy poca deuda y Estados Unidos tiene una deuda muy alta, pero China está creciendo al 6%. ¿Quién? China. Sí. Entonces, aquí la cuestión es que yo creo que no es una cuestión de deuda, más bien es una cuestión de mentalidad de cada persona, de cada país. O sea, en un país hay una forma de pensar y en otro país hay otra forma de pensar. Incluso los empresarios piensan de una forma en un país y en otro país piensan diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, los empresarios son empresarios que son muy nacionalistas. Y por ejemplo, en China igual, son muy nacionalistas. Entonces, como que también va dependiendo de la forma de ser y de las características de cada país o la ideología de cada país. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que de alguna forma va afectando cómo se van moviendo las empresas y cómo se va moviendo la economía y cómo ven la cuestión de endeudarse o no endeudarse. Por ejemplo, a lo mejor aquí en este país no tenemos la cultura de estar endeudados. De hecho, tenemos una deuda larga. Sí, tenemos una deuda muy complicada, ¿no? Pero finalmente, si vemos en las gráficas, hay países que están mucho más endeudados que nosotros. Sí. Los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, sí, la deuda genera más infraestructura, más vía de comunicación, todo eso. El problema no es ese. El problema es que esa deuda finalmente se tiene que pagar. Porque es una deuda pagada. Sí. ¿Cuándo pagas esa deuda? Si te estás endeudando. Ok, una de las cosas es, no es la solución única, pero una de las cosas es qué haces con ello. O sea, si México se endeuda, por ejemplo, como este sexenio, se endeuda al triple. Si ese dinero que se endeudó al triple de México estuviera destinado a la parte de infraestructura, México seguramente lo puede pagar en el lapso de 10 años. ¿Qué sucede si se endeuda el triple un año antes de que haya elecciones en el Estado de México, en Quintana Roo y en Chihuahua? Y sabemos que el PRI va a desviar como el 40% de los ingresos de la deuda para poder pagar las campañas electorales. Pues esa deuda no es sana, esa deuda no sirvió para apoyarte. Pero el problema no es la deuda. O sea, el problema no es que pedir dinero prestado haga que México no pueda crecer más. El problema es que quien pidió dinero prestado se lo robó. Entonces, o sea, sí hay muchos retos, sí hay cosas de idiosincrasia en los países. A nosotros nos gusta ver lo malo de nosotros generalmente. Por ejemplo, China está creciendo como al 6 y venía de crecer al 15. Pero, por ejemplo, en China el maltrato al obrero es mucho más bien visto que en México. O sea, en China existe la empresa que hace los iPhones, que tiene un nivel de 100 suicidios al año. Y en México no hay empresas donde los obreros se suiciden 100, bueno, proporcionalmente a la cantidad de gente que hay, 8 suicidios en una fábrica. En México no lo hay. Estados Unidos es muy nacionalista. Yo creo que también es muy convenenciero algunas cosas, pero yo creo que hay países que son mucho más nacionalistas. México es muy nacionalista. A nosotros nos encanta lo hecho en México. De hecho, hay un logo en especial que para ver que está hecho en México. Hay comerciales en la tele que dice, compra lo hecho en México. Lo hecho en México está bien hecho. Yo creo que sí tienes razón en que todos esos puntos son reales. Necesita haber un cambio de cultura, necesita que si pedimos dinero prestado no se lo roben, necesita que haya infraestructura. Si pedimos más dinero no va a solucionarlo si no tenemos una administración inteligente que lo pueda alocar en las
en la infraestructura que necesitamos. Y el problema, la solución para hacer un México más incluyente no está solo en pedir más dinero. Está en que haya más educación, está en que haya democracia, está en que esa misma democracia haga que la persona que está en Hacienda no sea un amigo del presidente, y entonces sí va a haber algo de endeudamiento, lo puede invertir en algo que sí es para todos los mexicanos. Yo creo que hay muchos problemas en México que tenemos que solucionar, y soy optimista al respecto de ello, porque a pesar de que antes escuchabas menos, yo siento que hablarlo y que todo el mundo lo tenga en boga y que todo el mundo sepa de la corrupción es algo que ayuda a que sea mejor. Y bueno, yo creo que México tiene oportunidades para poder crecer. Y con respecto al comentario de ¿es pedir más dinero no nos va a sacar? No. Pero no pedirlo no creo que nos lleve a ningún lado tampoco. Entonces, sí hay que pagarlo, pero si lo invertimos, si le sacamos más, es algo bueno. Bien. Yo, nada más para complementar un poco el comentario, un ejemplo claro, y a lo mejor respondiendo un poco la pregunta del profesor Ulises, un ejemplo claro de una estabilidad económica es el estado de Querétaro. Entonces, hoy el estado de Querétaro está en cero deudas, y me parece que es un poco de lo que hablas, toda una política financiera muy integral, desde la cuestión de educación, desde la cuestión de anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces sería muy bueno que pudiéramos tomar como ejemplo y replicar en otros estados estas situaciones que ocurren en otros estados, que no necesariamente son ejemplos de otros países, porque al final de cuentas México tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, yo creo que México es un país muy grande en términos territoriales, o sea, y nosotros en la ciudad estamos mucho más acostumbrados a centralizar, y es enorme el territorio mexicano. Yo creo que hay muchos ejemplos como el que tomas de lugares donde se están haciendo bien las cosas. Por ejemplo, Aguascalientes. Aguascalientes es un lugar que yo como chilango me lo imagino y pienso que es como un pueblo con gente con sombrero. O sea, pienso en Aguascalientes, sí. Y cuando conocí Aguascalientes, es una ciudad limpia, completa, y hay crecimiento económico en Aguascalientes. Son como 2 millones. Pero hay un crecimiento sostenible en la parte de Aguascalientes. Hay una estabilidad económica más grande de la que tenemos aquí en la ciudad. Yo creo que el objetivo de no es, esta es la solución única, pero no hay una solución única para todos los problemas que tenemos en México. Y yo creo firmemente que esta es la línea. Esto sí ayuda, siempre y cuando ataquemos los otros 20 aristas del problema que tenemos que atacar. Ya, nada más. Gracias. Agradecemos su participación y la brillante exposición del maestro Javier Ángel Mira González. Le vamos a hacer entrega de su reconocimiento con una constancia y un pequeño obsequio. Muchas gracias. Gracias.